Vamos a hablar de una escena que yo considero que es una de las peores que he visto, pero antes de esto necesitamos entrar bastante en contexto. Yo te pregunto a ti, ¿existe la inclusión forzada? Es decir, ya sabes, cuando incluyen dentro de una obra a personajes, por ejemplo, de distintos colores de piel, distintas nacionalidades o distintas ideologías de género. Una cosa de la que me he dado cuenta es que cuando una serie tiene mucha diversidad dentro de su elenco, el público en internet suele tacharla automáticamente de progresista o de lo que sea y tiende a ser funada por esta situación. Pero la cosa es que me quiero detener aquí un momento, y es que cuando hablamos de proyectos que llevan mucha inclusividad, usualmente estos productos en su mayoría vienen de Estados Unidos, o al menos esto es para los que viven dentro de Latinoamérica. Y a veces supongo que estamos cansados de que nos metan una y otra vez que hay que tolerar a la gente de distintas razas, de distintos géneros y lo que sea. Pero déjame decirte que hay una razón para esto, y tiene que ver con algo en lo que Latinoamérica es superior a Estados Unidos mismo. La situación es la siguiente: para la mayoría de los países de Latinoamérica se abolió la esclavitud una vez estos fueron independientes. Es decir, cuando se declararon las independencias, todos los hombres de ese país quedaban como libres. Y si una cosa pasó en Latinoamérica es que habían traído a gente negra desde África, y una cosa, les voy a llamar tal cual negros, porque el color de piel no debería ser un insulto, y aparte porque estamos hablando en español y no con estadounidenses, donde esto podría malinterpretarse, pero no es el caso. Volviendo al tema, la cosa es que habían traído a esclavos negros desde África para hacerlos trabajar en las plantaciones dentro de toda Latinoamérica. De esa manera, los españoles que iban ya sea a la Nueva España, ahora conocida como México, o el resto de Latinoamérica, podían pues vivir cómodamente sin tener que trabajar tanto. Pero aparte de españoles y negros, también había una población grande indígena, de aquellas personas que habían habitado esas tierras desde hace mucho tiempo. Y bueno, la cosa es que las ganas de cochar son muchas, por lo que los españoles tendían pues a reproducirse ya sea con indígenas o con negras, o viceversa, los negros con las indígenas, y de ahí salen los criollos, los mulatos. Es decir, todos se daban con todos, y los latinoamericanos salimos como una mezcla de todo esto. Gente morena, gente negra, gente blanca, de todos los colores y sabores, así somos en Latinoamérica. Así que de cierta manera la tolerancia ya está en nosotros desde hace muchos pero muchos años, básicamente porque nuestras poblaciones están hechas de todos los colores y sabores. Claro, esto no quiere decir que no haya racismo y sobre todo clasismo en Latinoamérica, pero ni de lejos se acerca a lo que ocurrió en Estados Unidos. La primera diferencia que tenemos es que cuando se independizó Estados Unidos no se abolió la esclavitud, es decir, ahora pues en vez de ser esclavo de un inglés, ahora eres esclavo de un estadounidense, solo era un cambio de manos. Y bueno, aquí donde entran los mestizos, aquellos que eran hijos por ejemplo de alguna persona de Europa y un negro, o con una persona indígena. Bueno, una de las cosas que debo decirte es que la población indígena era muy pero muy pequeña y decidió vivir aparte de los colonos europeos, por lo tanto casi no hubo mezcla entre estas dos razas. Y lo segundo es que una persona blanca tenía completamente prohibido tener sexo con una persona de color, a tal punto de que esto se penaba con cárcel, por lo que podemos decir que la población mestiza en Estados Unidos era casi nula. Pero bueno, todo esto cambió con el tiempo, ¿no? No. Durante la década de 1850, Abraham Lincoln había ganado la presidencia, y una de sus propuestas era abolir la esclavitud, es decir, que una persona no pudiera tener propiedad y forzar a trabajos a otra. Pero los estados del sur no tomaron esto muy bien, ya que los esclavos eran la principal mano de obra de las plantaciones y cosechas que se hacían en esta área, y si los liberaban tenían que pagarles, y eso haría que los precios pues de los alimentos aumentaran y no pudieran competir contra países por ejemplo como México, por lo que temiendo por su economía, los estados del sur se unieron y formaron los Estados Confederados, los cuales entraron en guerra con los estados del norte. A este periodo se le conoce como la Guerra Civil Estadounidense, y bueno, tiene mucho más trasfondo que solo esto, pero es para resumir. Al final los estados del norte ganan, pero a pesar de esto, uno de los simpatizantes de los confederados termina asesinando a Lincoln, pero a pesar de ello logró
logró ponerse dentro de la Constitución estadounidense que la esclavitud estaba prohibida. Así que problema listo, ya no hay más esclavitud, todo resuelto. La vida a veces es simplemente injusta. Los esclavos que habían sido liberados tenían grandes problemas. No tenían propiedades, no tenían tierras, no tenían ni siquiera objetos a su nombre. Y ni siquiera tomemos en cuenta la discriminación que había cuando ellos querían aplicar para un trabajo o también rentar una casa. Casi nadie les quería rentar ni dar trabajo si no era de los más pero más bajos y súper mal pagados. Y terminaron viviendo en zonas donde los blancos no querían vivir, ya sea porque era muy lejos de las ciudades, porque estaba muy cerca de fábricas o muchas otras situaciones, marcando muy claramente en los mapas qué zonas eran de personas de color y qué zonas eran para blancos. Pero esto no solo pasaba en zonas residenciales, sino que también en todo lo demás. Habían baños específicos para gente de color y para gente blanca. Había escuelas que eran específicamente para gente de color y para gente blanca. Y así un enorme, pero enorme, etcétera. A pesar de que ya no existía la esclavitud, Estados Unidos era uno para unas personas y otro para otras personas. Para los negros, cuyas oportunidades eran casi nulas en el ámbito laboral y oportunidades de crecer a futuro, y para los blancos, los cuales vivían alejándose y despreciando a los negros, a tal punto de que cuando una persona de color se postuló para una gobernatura, el mundo estalló en propaganda en su contra, ya sea porque decían que iba a quitar todos los derechos de los blancos, o también alegando a que pues un negro no podía estar en una posición de gobierno porque son seres inferiores mentalmente o algo así, puras tonterías. Tanto fue así que la primera película super taquillera de Estados Unidos, que se llamaba El nacimiento de una nación, de 1915, fue básicamente propaganda de supremacía blanca, donde los blancos triunfaban sobre los negros sublevados y de cierta manera querían volver a instaurar el esclavismo. De hecho, fue a partir de esta película que se inspiraron los trajes y gran parte de la ideología del Ku Klux Klan. Ya sabes, esta casi secta religiosa que quería eliminar a todos los negros por alguna razón. No fue hasta 1955, después de que muchas organizaciones de derechos humanos estuvieran luchando internamente en Estados Unidos, que se logró que la segregación racial fuera anticonstitucional. Es decir, no más separaciones. Y hablando precisamente de escuelas, aquí va una de las historias más interesantes de este periodo. A pesar de que ya se había prohibido la segregación, pues esto es como que si casi no hubiera aplicado. Las cosas seguían funcionando como siempre. Así que con el fin de integrar poco a poco pues a la población de color junto a la población blanca, como en la ciudad de Little Rock, Arkansas, que unos estudiantes de buenos promedios de una escuela negra fueron seleccionados para entrar en la secundaria central de la ciudad. ¿Y qué tiene de histórico que 9 niños negros pues vayan a una escuela? ¡Oh Dios! Es que la que se armó. El comité de padres de la escuela se enteró de que incluirían a los jóvenes negros en las clases regulares y metieron esta queja con el gobernador. El gobernador públicamente dijo que esto no se podía permitir y que la federación podía decir que lo que ellos quisieran, pero que cada estado podía tener sus propias reglas. Y es por eso que, avalando a la soberanía de su estado, utilizó a la Guardia Nacional para moverla a la escuela. El primer día de clases, cuando estos chicos van a la escuela, se dan cuenta de que hay una manifestación enorme de gente blanca que les está tirando insultos, que están diciendo que no deberían estar ahí, que hasta les están arrojando cosas, y ven a un montón de militares. Ellos, pues como cualquier persona normal, piensan que los militares están ahí pues para contener a toda esa gente y de cierta manera protegernos. Grosso error. Los militares habían sido enviados ahí para proteger, de alguna manera que no comprendo, a la gente blanca y para evitar que los niños entraran a la escuela. Cuando los niños intentan hablar con los militares, básicamente para decirles que pues esa era su escuela y que venían a estudiar, ellos pues les piden que se vayan a casa. Cuando una de ellas, que no entendía lo que estaba pasando porque llegó mucho después, intenta pasar pues como si nada, los militares les apuntan con sus armas de fuego. No sé si somos capaces de entender la magnitud de esto. El ejército se movilizó para evitar que unos niños entraran en una escuela y para proteger a un tumulto de gente que
quería agredirlos. A veces sinceramente parece que el mundo ni siquiera tiene lógica. La cosa es que ellos regresaron a su casa, pero todos los días iban otra vez para intentar entrar a la escuela. Muchos padres terminaron sacando a sus hijos de esa escuela porque pues no querían que estudiaran con personas negras, y también varios maestros renunciaron o pidieron ser transferidos. El problema fue tan grande que el gobernador suspendió las clases en el área durante un mes hasta que ellos decidieran desistir de ir a clases, sin contar el hecho de que la mayoría de sus padres fueron despedidos de su trabajo, porque por así decirlo los jefes también tenían hijos, los cuales iban a escuelas, las cuales estaban suspendidas porque los hijos de uno de tus empleados simplemente quería seguir yendo a clases. Así que ellos les decían a los padres de estos niños que por favor no dejaran que sus hijos fueran a la escuela para ya evitar todo este embrollo, ¿no? Porque según estaban poniendo en riesgo a todos y estaban evitando pues que sus hijos fueran a estudiar. Es decir, aparte de que le apuntan con rifles a tus hijos por parte del ejército que se supone que está para protegerlos, la gente que está encima de ti quiere quitarte tu trabajo porque según los afectas, porque el hecho de que tu hijo quiera ir a clases ahora perjudica a todos los demás niños del área. Entonces te piden que o lo saques de la escuela o renuncies forzadamente. Todos y cada uno de los padres prefirieron ser despedidos antes de ceder a la presión, aunque la verdad es que la pasaron muy mal. El problema fue tan grande que llegó a oídos del presidente, el cual sinceramente no se quería meter en el asunto, pero las organizaciones de derechos civiles más muchos miembros de su gabinete le insistieron para que hiciera algo al respecto de toda esta situación. El presidente dio un discurso en contra de este gobernador y mandó a la misma Guardia Nacional más un extra para que ahora, en vez de impedir que los niños fueran a clases, les ayudaran a entrar. Aquellos que en un principio los bloquearon ahora eran su escolta personal. Pero a pesar de que a partir de ese día podían ir a clases, la historia no terminó ahí. Y es que a pesar de que pudieron entrar a la escuela, cosas como el bullying no pudieron ser evitados. Les tiraban comida, los maltrataban y pegaban, o pues simplemente los trataban muy mal en clases, incluso diciéndoles insultos. Los casos más lamentables fueron una vez una de las chicas que se defendió de sus agresores mientras le tiraban comida y ella les lanzó comida en contra. A los profesores no les pareció esto muy gracioso, así que la suspendieron a ella durante 3 días y le quitaron créditos académicos. Y a los agresores, pues nada. Otro caso fue una de las chicas a la cual le tiraron ácido en la cara. Y por otra parte, uno de los chicos que sí se defendió una de las veces que le hicieron bullying, pues a él lo expulsaron. Aún así, los otros 8 sí pudieron graduarse de la escuela, marcando historia en Estados Unidos. Y es que debido a todas estas leyes de segregación, los blancos de plano no conocían a la gente negra. Es decir, ni siquiera coincidían con ellos en la escuela, en el bus, en el trabajo, en los lugares en donde vivir, puesto a que mucha gente no le rentaba a la gente de color, por lo tanto había barrios en donde se aceptaba gente de color y barrios en donde no, haciendo que las personas blancas y las negras, incluso dentro de la misma ciudad, vivieran en zonas completa y totalmente distintas. A estos sitios se les llamó como guetos. Por otro lado, la televisión y la radio también estaban dominados casi al 100% por pura gente blanca, y una de las cosas que era muy común en ese entonces es que no se contrataran a artistas negros para hacer de gente negra. Los personajes negros eran interpretados por personas blancas, las cuales se pintaban la cara y se comportaban como estereotipos racistas negros, es decir, personas muy alegres pero tontas y descuidadas. Esta era la imagen que ellos tenían de los negros en aquel entonces. A esta práctica se le conoció como el blackface y hasta el día de hoy se considera un estilo de interpretación racista. En la mente de esta gente era mucho más viable agarrar a una persona blanca, pintarla de negro y hacer que hiciera todos los estereotipos racistas que se pudieran durante una película, en vez de contratar a una persona negra que interpretara a los propios de su raza. Pero bueno, ya sabes cómo son las cosas en este mundo. Pero poco a poco fueron apareciendo artistas negros bastante talentosos, sobre todo en el ámbito de la música, haciéndose cada vez más espacio en todos los medios de comunicación. Y con el tiempo y las empresas viendo que era algo rentable económicamente, decidieron hacer espacios exclusivos para la gente negra dentro de sus canales. Y poco a poco, mientras iba pasando el tiempo, se iban incluyendo más personajes y cada vez en roles más protagónicos de series de televisión, novelas o hasta conductores de televisión, lo cual a fin de cuentas fue más una decisión de marketing para atraer a la población negra a que viera pues los programas que tal cual un intento de inclusión. Pero ¿sabes qué? Funcionó, porque principalmente era la gente blanca quienes veían estos programas y poco a poco fueron familiarizándose con que pues la
la gente de color también eran personas normales, que también pensaban, que también eran inteligentes y ya lo veían como algo más normal. Lo que estoy intentando decirte es que la inclusión, aún siendo forzada, fue una de las cosas que cambió en gran medida la mentalidad de todo Estados Unidos, y para bien. Y eso que no te he hablado para nada de la lucha por los derechos de la mujer y de las comunidades LGBT, porque si no, aquí estaría todo el día. Por todo esto, el primer argumento que se me viene a la mente cuando alguien dice ¡eso es inclusión forzada! Es que es un producto malo porque es muy progre. Esa animación es mala porque nos intenta imponer ideas de feministas y gays. Lo único que puedo decir en estos casos es cálmate, Hitler, por favor. Pero a pesar de todo lo que te he dicho, ¿qué pasaría si existiera una obra que haya sido financiada con los fondos de una plataforma gigante de streamings de anime que quiso crear su propio anime y que en su tráiler de proyecto no te muestren nada sobre los personajes, la historia, el mundo, sino que se enfoquen en decirte que casi todo el staff de producción son personas del colectivo LGBT? Y ya, básicamente ese es el resumen durante 5 minutos. Somos inclusivos, véannos. Y con lo tolerante que son los fans del anime, esto suena a receta para el desastre. Y fue exactamente lo que pasó con Crunchyroll y su serie High Guardian Space. Y es de todo menos un anime. Después de verla te puedo decir que toda la historia se pudo haber resumido en solo 4 capítulos y todo lo demás es relleno. El resumen más básico que te puedo dar de la serie es que hay 2 chicas. Esta Madoka, que se llama Rosemary, la cual pues quiere ser guardiana porque su mamá es una guardiana, y esta otra llamada Sage, que es como su amiga estilo Hermione Granger de Harry Potter, que es como la intelectual del grupo. Ellas 2 son amigas que irán a una academia mágica para algún día convertirse en guardianas y en el proceso conocerán a muchas amigas. Pero empecemos con la pregunta más básica de todas: ¿qué es una guardiana? Si esperas una respuesta, lamento decirte que la serie realmente no te lo dice. Se supone que son como protectores de ese reino, pero esto no tiene ninguna lógica porque vemos que a esa academia van personas de distintos países y no tendría ninguna lógica que un país entrene a su ejército y al de otros países con los que está en guerra, porque sí, se supone que este país está como en un estilo de guerra con otro país llamado el país de las brujas, pero en la misma academia hay estudiantes de ese lugar, entonces no queda claro realmente qué es una guardiana, ni tampoco cómo funciona el sistema de magia. Por ejemplo, en Harry Potter necesitabas una varita y unos movimientos, o por ejemplo en otros sistemas de magia como podría ser el control de los elementos en Avatar, o también los quirks en Boku no Hero Academia requieren algún tipo de entrenamiento y características muy especiales para poder ser usadas, pero aquí pues no se establece ninguna lógica. De repente un hechizo súper simple se te puede complicar, pero otro súper poderoso lo puedes sacar como si nada. ¿Y de qué depende? No se sabe. Sage solo agita su bastón y sale lo que la trama requiera que salga. Otra cosa que ocurre es que yo no me creo la amistad de estas 2 chicas. Son amigas por ser amigas, porque la trama lo necesita. Realmente no vemos casi interacción entre ellas, digamos como pasándola bien o haciendo otras cosas. Siempre están en misiones o resolviendo problemas y parece que están juntas solo porque se caen bien y ya. Otra de las cosas sobre esta serie que es bastante controversial es que todo el elenco principal son chicas y que, hablando de los personajes secundarios, casi todos pertenecen a la comunidad LGBT. ¿Y esto qué problema tiene? Pues que todos los antagonistas principales, no los que fueron de relleno, son hombres heterosexuales. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que según estadísticas de estadista.com, más del 80% de los usuarios que pagan Crunchyroll, la plataforma que estrenó esta serie, son hombres. Y aparte nosotros sabemos que porcentualmente la gran mayoría de los hombres, o si no una muy gran parte, son heterosexuales. Entonces, combinando estos datos, te das cuenta de que esta serie pone como antagonistas o de manera burlesca a aquellas personas que son los consumidores principales de esa plataforma. De verdad, a veces me pregunto a quién se le ocurrió que esto fuera una buena idea. Es decir, existen programas de comedia y de todo tipo que se burlan de su propio público. Por ejemplo, podríamos decir que están los monólogos de Franco Escamilla, que es un mexicano que se burla de los mexicanos. Pero obviamente no sería lo mismo si un comediante estadounidense en inglés lanza un chiste sobre personas pobres mexicanas y que aparte lanza
lanzara este show en una plataforma de streaming únicamente para México. Muchos creen que el odio a esta serie es por el tema de la inclusión, y aunque en parte no puedo negar que sí hay muchas personas que son sumamente intolerantes, que critican la serie sin haberla visto simplemente por los temas que trata, este no es el caso. Digo, ya hemos tenido personajes no binarios en el anime, como por ejemplo Najimi en Komi-san o Hanji en Shingeki no Kyojin, y no ha habido casi ningún problema. Pero la situación aquí es que tenemos un par de escenas que se enfocan únicamente en la representación de los colectivos LGBT, como por ejemplo con este profesor que es transgénero, que nos da un discurso de 3 minutos sobre cómo hizo su proceso de cambio de un sexo al otro y cómo tiene que estar tomando pociones mágicas para mantenerse pues con el sexo que él quiere, cómo no se sentía conforme con su cuerpo anterior y todo este tipo de cosas, que en teoría no está mal, pero la verdad es que no tiene ningún peso sobre la trama. Posteriormente va a existir un chico que va a cambiar de género, pero ni siquiera se utiliza esta información para ayudarle, ni tampoco tiene ningún tipo de relevancia en la construcción de ese mundo, y ni siquiera del propio personaje, porque todo lo cuenta con palabras. Es decir, si vas a expresar el dolor de un cambio o todo un proceso, mínimo podrías poner, no sé, un flashback. Imagínate que estás viendo Fullmetal Alchemist y de repente, no sé, Alphonse y Ed se sientan a hablar con Winry y le explican, por ejemplo, que ellos quisieron revivir a su madre, pero que no pudieron y así perdieron sus cuerpos, pero que ahora están en los alquimistas estatales para intentar encontrar la piedra filosofal, de esa manera poder recuperar sus cuerpos, y todo esto hablado en una plática con T, sin ningún tipo de flashback, y todo simplemente una toma a las caras de Alphonse y Ed y luego a Winry y de regreso, y ya, nada más, sin mostrar nada. ¿Cuánto nos habríamos perdido de Fullmetal Alchemist? Hay un dicho que me gusta muchísimo: muestra y no digas. Es mucho más impresionante e interesante, y en casos relevante para la trama, que puedas mostrar una serie de sucesos que tienen un impacto en el espectador, que simplemente decirlos dentro de una conversación estática. De todas maneras, no hubiera sido relevante para la trama, pero al menos pudo haber sido interesante como historia para nosotros los espectadores. Pero no, ni eso pasó. Solo nos queda esta plática incómoda de cómo funcionan las pociones para cambiarte de sexo. Y te aseguro que si la excusa es que no tuvieron presupuesto para hacer estas escenas, yo te diría que fácil pudieran quitar cualquiera de los rellenos que hay en todos los demás capítulos para meter esta historia que se escucha aunque sea un poco más interesante. Y esto sin contar que la animación es mala y que el doblaje también es malo. Oh yeah. I hope it's treating you well. Anyway, sorry. I just came in here to cry, but Pero lo que nos lleva a una de las peores escenas de la animación que yo he visto es lo siguiente. En el capítulo número 6 se nos presenta a este chico, el cual es un hombre heterosexual, lo cual de por sí ya nos dice que será algún villano, porque así funciona esta serie. La cosa es que Rosemary, la protagonista, cae por él, porque él la trata muy bien, porque admira mucho a su madre, que había sido una gran guardiana. Entonces le impresiona mucho que ella lleve la espada de su madre, le dice cuánto la admira, le intenta mostrar algunos trucos, pero con el tiempo nos damos cuenta de que el tipo es un arrogante, que siempre intenta llevar el control en todo, que no deja a la protagonista hacer nada porque pues es una mujer y cómo lo va a estar haciendo ella, que pues él es el hombre y él le sabe a todo, y termina siendo súper odiado por todas las amigas de la protagonista. La escena de la que voy a hablar se encuentra al final de este capítulo. Un día tuvieron una sesión de entrenamiento muy arduo, en donde él quería llevar el liderazgo en todo, pero pues al final termina siendo salvado múltiples veces por nuestra protagonista, la cual se da cuenta de que él era un inútil y que solo estaba alardeando de cosas que no era. Al final de todo ese entrenamiento se vuelve a juntar el grupo y él, después de un breve desarrollo de personaje, decide decirle que ella no estuvo tan mal y que pues sí era buena. Ella en respuesta básicamente lo manda a la mierda y él le contesta de vuelta diciéndole que es una engreída. Pero en eso, un profesor que estaba cerca escucha este insulto y llega y le dice: chico, esa boquita, tenemos que hablar, eso es muy serio. Así que básicamente le van a dar una amonestación por decirle ingreída a la protagonista después de que ésta lo mandara a la a él. Pero esto no es lo malo. Lo malo es lo que viene a continuación. Una de las amigas de la protagonista decide tirar accidentalmente su martillo en la pierna de este chico, causándole un dolor tremendo y pues así
haciendo que se queje pues del dolor de que le hayan tirado un martillo en el pie. Ella solo dice ante todos: ¡upsi! ¡Se me cayó! Y todos, sabiendo que fue intencionado, se empiezan a reír del dolor del chico, incluyendo al profesor. Es decir, decirle ingreída a alguien que te acaba de mandar a la es motivo de amonestación, pero el hecho de que alguien te tire un martillo en el pie frente a todos y casi te lo rompa es motivo de risa y pues de que jajaja se lo merecía. ¿Estamos bien? La tolerancia es un camino bidireccional, es decir, yo te respeto a ti y tú me respetas a mí. Es así como funciona la tolerancia, pero a algunas personas esto se les olvida y piensan que la tolerancia solo es el respeto hacia uno de los bandos, y esto no puede estar más lejos de la verdad. Si quieres concientizar a las personas de que te respeten a ti y a tus ideales, lo primero que tienes que hacer es respetarlos a ellos y a los suyos, porque de otra manera solo estás cayendo en el mismo juego de odio. Como tú me bulleaste a mí algún día, yo te voy a bullear a ti cuando pueda y viceversa. Y es que esto no tendría nada de malo si por lo menos hubiera un par de personajes hombres que no pertenecieran a la comunidad LGBT, que no fueran pues unos hijos de con todos en la serie. ¿Por qué digo esto? Porque el problema de la representación es que bien puedes representarte a ti mismo y a tus ideologías dentro de la obra. El problema es cuando utilizas esa representación para hacer ver que las personas comunes son el enemigo, por lo que en vez de unir, en vez de ser inclusivo, terminas dividiendo de nuevo. La escena de este chico siendo insultado y golpeado y regañado en el momento de que intenta defenderse me recuerda muchísimo a las anécdotas que te conté al principio del video sobre los estudiantes de Little Rock. Imagínate que alguien de ese tiempo hubiera grabado cómo les hacían bullying y que cuando uno de ellos intenta defenderse es expulsado, y que lo subiera a las redes para hacerlo ver como la cosa más graciosa del mundo. Pues bueno, ese mismo sentimiento es el que se tiene al ver esta escena. La moraleja es que puedes tener mucha inclusividad dentro de tu historia sin ningún problema, la cual en muchos casos es necesaria para el público a la cual va dirigido. Pero ojo, dije necesario más no obligatorio. Pero en este caso en específico, a esa inclusividad le faltó historia, pero sobre todo congruencia. Hasta la próxima. Y por cierto, para que no se queden con la duda, esta para mí es una de las peores escenas del anime, en donde Might Guy se enfrenta a su clon. Y bueno, la pelea no está muy bien animada, como puedes ver. Es decir, no parece un GIF hecho en Paint.